Señor, te damos gracias por este día que nos das, por la oportunidad que nos permites entender, conocer tu palabra. Gracias por la oportunidad de que tu palabra nos sea revelada a través de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que el día de hoy tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable y nos enseñe a entender esta verdad tan hermosa, porque lo único que queremos es dejarte vivir en nosotros para que tú hagas tu obra en nosotros a través de nuestra vida. Te damos gracias, honra y gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden abrir sus Biblias en Hechos 27. Voy a hacer un ratito, a recapitular del capítulo 23, del 22. Vamos a hablar rapidísimo. El versículo 21, acuérdense que Pablo parte para Jerusalén. Pablo se va a Jerusalén. En el capítulo 21 lo arrestan en el templo. Los judíos que le quieren poner a Pablo o que lo quieren los del concilio, que son los del sumo sacerdote, los fariseos y todo ese tipo de personas, lo arrestan a Pablo. Después Pablo pasa por, digámoslo, que Pablo hace su primera defensa en el capítulo 21, versículo 36, hace su primera defensa ante el pueblo. Después, en ese momento, acuérdense que se arma un alboroto ahí y Pablo llega a manos del tribuno. Una vez que Pablo llega a manos del tribuno, lo rescata y luego Pablo hace su segunda defensa ante el concilio en el capítulo 23. Y luego en el capítulo 23, acuérdense que le quieren hacer un complot para matar a Pablo. Y en el capítulo 23, perdón, en el capítulo 23, versículo 23, Pablo hace su tercera defensa ahora ante el gobernador Félix, ¿ok? Después, en el capítulo 24, Pablo sigue, continúa ahí. Perdón, Pablo hace su tercera defensa ante el gobernador Félix. Después acuérdense que eh, se queda 2 años con Félix. Félix quería ver si sobornaba a Pablo, o más bien quería ver si Pablo lo sobornaba para dejarlo libre, pero pues no. Entonces, después en el capítulo 25 llega el rey Agripa y su esposa Berenice, que Pablo trata de convertirlos al cristianismo y hace ahí su cuarta defensa, ¿ok? Y pues bueno, todo el capítulo 26 también habla acerca de esa parte de su defensa con el rey Agripa y su esposa Berenice, ¿ok? Después, cuando Pablo, en la parte final del 26, del versículo 24 en adelante, cuando Pablo quiere convencer a Agripa que se haga cristiano, le dice el rey Agripa, casi me convences de que me haga cristiano. Y al final termina el capítulo diciendo, bueno, este hombre podía estar estado libre, podía ser hecho libre, si no es porque apeló a César. ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí como del versículo 32, del capítulo 26, versículo 32 al 27:1, parece que pasaron microsegundos, pero no, aquí pasó un cierto tiempo donde Pablo ya decidieron y ¿sabes qué? Pues vamos a mandarlo a Roma con el César para que pues le dé, digámoslo, para que vean su caso ya con el conocimiento del César, ¿ok? Y aquí empieza el capítulo 27. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo. Acuérdense que el autor de este libro es Lucas, ¿eh? Por eso aquí dice, cuando se decidió que habíamos de navegar, fíjate que Lucas también está incluido ahí, cuando habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y al grupo algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusto. Y embarcándose en una nave andramitena, quiero que entiendan un poquito cómo Lucas, en todo el libro, de hecho, se van a dar cuenta que Lucas toma mucho detalle. Por eso aquí dice, en una nave andramitena. ¿Qué significa una nave andramitena? Perdón, y embarcándose en una nave adramitena, significa que era una nave del puerto, eh, del puerto de Asia Menor, que iba a recorrer toda la parte de Asia Menor, ¿ok? Que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros a Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y el otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese los amigos para ser atendido por ellos. Aquí quiero que veas.
en el versículo 3 vemos el favor de Dios sobre la vida de Pablo. Fíjate que dice ahí, dice que tan pronto llegaron a Sidón, Julio, que era el encargado de la compañía, le gusta, tratando humanamente a Pablo. Después nos vamos a dar cuenta, ahorita más adelante, como conforme vamos avanzando, por ahí en el versículo 37 nos vamos a dar cuenta que eran 276 personas. 276 personas y solamente tratando Pablo humanamente. ¿Por qué es eso? Porque es el favor de Dios sobre la vida de aquellos que le creemos a Dios. Y cuando Dios te envía hacia algo y tú le obedeces, Dios siempre va a cuidar de ti. ¿Ok? Dice ahí, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese los amigos para ser atendido por ellos. Fíjense nomás. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Aquí quiero que veas una cosa. Aquí vamos a ver, vamos a analizarlo ahorita desde el contexto bíblico y también vamos a analizarlo para nuestras vidas, lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Dice, y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Quiero que veas que apenas está despertando una tempestad aquí en la vida de Pablo. Como sabemos que en la vida nada ocurre por casualidad, es decir, la vida, nosotros entendemos que está el bien y el mal, que está Dios y el diablo, ¿ok? Hay una lucha constante, ¿ok? Jesucristo ya venció al diablo, ¿ok? Eso ya lo tenemos claro, ya sabemos porque la Biblia así lo marca. Pero el diablo siempre trata de imponer, de querer estorbar los caminos de Dios para que la gente no cumpla con su propósito, para que la gente no lo haga, ¿ok? El diablo, grábate una cosa, tú siempre que quieres obedecer a Dios en algo que Dios te habló para tu vida, el diablo siempre va a venir a estorbarte. Eso es lo que dice la Biblia, que siempre que le crees a Dios, siempre va a venir al diablo para decir, ah, con que Dios ha dicho, y si no me crees, pregúntale a Eva, ¿verdad? Dios les dio un propósito a Eva y a Adán. Llenen la tierra, júzguenla. Y vino el diablo y le dijo, ah, con que Dios ha dicho eso, pero déjame decirte que lo que Dios no quiere es que seas igual a Él. Al contrario, si te das cuenta que Dios quería que fuéramos iguales a Él, por eso nos dio su Hijo, para que en su Hijo fuéramos uno con Él. Pero el diablo engañó a Eva y al ser engañada Eva, pues le creyó. El diablo siempre se quiere interponer entre las cosas que Dios nos habla y nos dice para hacer su voluntad, ¿ok? Eso grábatelo. Tal vez, voy a poner dos casos. Tal vez tú eres una persona ahorita que está entrando en el ministerio o que Dios le está hablando servir. Siempre que quieres hacer algo para Dios que Dios te está hablando, el diablo siempre va a tratar de venir con un viento contrario a tu vida para que no cumplas lo que Dios está hablando. Vamos a suponer que a ti Dios no te está hablando para el ministerio todavía y vamos a suponer que Dios no te está hablando para que le sirvas. Vamos a suponer que tienes un problema donde tú necesitas dinero en tu casa o una enfermedad. Siempre van a venir vientos contrarios a tu vida. Y cuando tú le crees a Dios y tú empiezas a leer la palabra de Dios y le dices, tengo un amigo que me decía, es que entre más me acerco a Dios, más problemas me vienen, por eso yo no me quiero acercar a Dios tanto, porque me acerco y vienen más problemas. Déjame decirte una cosa, Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. La vida está llena de vientos que van a venir en contra de tu vida para que no le creas a Dios, ¿ok? Pero si tú le crees a Dios, Jesucristo le dijo a la tormenta, cállate y enmudece. Y la tormenta se cayó y se enmudeció, ¿cierto? Pero eso solamente pasa cuando tú le crees a Dios en tu vida. Yo no sé por qué situación estás pasando, si estás en un momento, mira, hoy te voy a poner un ejemplo. Nomás me acuerdo del tiempo para no pasarme la hora porque esto no lo puedo subir a una de las plataformas. Pero bueno, eh, ahorita vengo con un amigo que es un amigo cristiano que tiene, bueno, vengo a dejar a mi hijo, pero fuimos a cenar ahí. Dios me habló y me dijo, ve y cena al lugar de él. Y fui a cenar y es un amigo cristiano, chavo, que tiene 24 años, 25 años por ahí. Se acaba de casar con su novia de muchos años. Ellos son cristianos y ya tienen mucho tiempo en el camino del Señor. Y estamos ahí y se me acerca y me dice, Adrián, ¿te puedo decir algo? Sí. Me dice, es que mira, Adrián, yo ahorita traigo un problema, me casé, le invertí casi todo mi dinero a mi boda
Y ahorita casi no tengo dinero pues para mantener mi negocio de las hamburguesas, el local, y la renta. Si en estos 2, 3 meses no vendo más, no sé qué voy a hacer. Y entendí que Dios me trajo con un propósito y por eso me tardé, porque fui por mi hijo del entrenamiento, después Dios me habló que fuera a ese lugar, llegué y de hecho le dije, sabes que ya me tengo que ir, pero déjame te digo esto que Dios me está hablando. Y empezamos a platicar, le empecé a platicar un poquito de que él tiene que tener fe para creerle a Dios, pero muchas veces no sabemos muy bien qué es la fe, porque en el mundo cristiano no se les enseña a las personas qué es la fe. No voy a hablar ahorita de eso porque es un tema muy largo que me apasiona mucho y me voy a perder de lo que estamos hablando ahorita en el capítulo de 28. Pero déjame decirte una cosa, tú tienes que tener fe. Fe significa creer que la palabra de Dios es verdad. Tú tienes que entender que Dios tiene un propósito para tu vida y que Dios no te va a dejar morir en medio de una tempestad, ¿ok? ¿Qué significa tempestad? Si tú estás sirviendo a Dios, estás en el ministerio y necesitas una ayuda en el ministerio, Dios no te va a dejar morir. Si tú estás enfermo o necesitas dinero, no estás sirviendo a Dios, un cristiano que ahorita no está en el ministerio y tú tienes un problema en tu casa, Dios va a suplir tus necesidades, Dios te va a ayudar. Es lo que quiero que entiendas. Van a venir vientos, pero tú mantente firme. Y eso fue lo que le estaba diciendo a mi amigo, ¿ok? Le estaba diciendo, pues mira, yo solamente sé una cosa y sé creerle a Dios, pero te tengo que enseñar a saber cómo creerle a Dios. ¿Por qué? Porque van a venir muchas tempestades a tu vida. Jesucristo sí lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Lo voy a parafrasear. En el mundo tendrán muchas tormentas. Se van a venir muchas tormentas, pero confía en mí. Yo le dije a la tormenta que se calle y enmudece. ¿A poco no es lo mismo? ¿Cierto? Bueno, entonces dice el versículo aquí, en el versículo, este, Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Pánfila, arribamos y a Mirra, a la ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión, gloria a Dios, una nave alejandrina. ¿Qué significa una nave alejandrina? Acuérdense que Lucas es médico y dice muchas cosas en detalle para que nosotros podamos comprender. Bueno, eso quiere decir que cambiaron de nave. Es decir, buscaron una nave más pequeña, es decir, un barco más pequeño. Una nave alejandrina era una nave que utilizaban más pequeña para transportar cosas menores de carga, ¿ok? Entonces no era una nave tan grande, ¿ok? ¿Qué nos quiere decir eso? Ahorita, vámonos para adelante. ¿Por qué? Porque más adelante viene una tempestad tan fuerte que golpea la nave. Eso quiere decir que la nave, si hubiera sido grande y la tempestad que hubiera golpeado, pues a lo mejor ellos confiaban en la nave, pero era una nave pequeña, ¿ok? Versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Ginido porque nos impedía el viento. ¿No te parece algo muy similar a la vida? Llegando muy apenas a fin de mes, llegando muy apenas a esto, a duras penas porque nos impedía el viento, porque el viento era contrario. ¿Estás entendiendo la parte espiritual que Dios te está hablando? Dios, quiero que entiendas una cosa, ahorita no lo estás viendo, pero más adelante en este capítulo, Dios le dice algo a Pablo, Pablo, no vas a morir, tú tienes un propósito y lo vas a cumplir. Y eso es lo que yo quiero que entiendas el día de hoy, lo que Dios te está hablando y también quiere que entiendas, que tú tienes un propósito en Cristo Jesús y que no te va a dejar morir Dios. Pero tú necesitas fe como Pablo para aferrarte a lo que Dios dijo y creer que la palabra de Dios es verdad. Y si Dios lo dijo, eso va a pasar. Así es que no me importa el viento que venga, tiene que pasar. No me importa si mi barco es una nave alejandrina que es pequeña. Lo que me importa es que mi Dios es grande y que haya tormentas. No, no las calla y eso por buena onda, las calla porque yo le creo a Dios y le creo que eso va a pasar. A veces como cristianos pensamos que Dios va a hacer las cosas sin nosotros creerla. Acuérdense que la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 5 al 8 dice que, bueno, primero en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Después en Santiago capítulo 1 versículo 5 al 8 dice que el que tenga falta de sabiduría pídele a Dios, pero pídale con fe, el cual le será dada sin dudar nada, porque el que duda es como una ola de mar que va de un lado y para otro, y quien tal haga no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es un hombre inconstante de doble ánimo. La duda nos hace no recibir de Dios. ¿Estás entendiendo?
Los vientos contrarios nos hacen dudar. Si no, pregúntale a Pedro. Acuérdate cuando Jesús le dijo, ven Pedro, y Pedro empieza a caminar y dice la Biblia que volteó y vio el viento y al ver el viento se empezó a ahogar y tuvo miedo. Los vientos contrarios en nuestras vidas están hechos para que tengamos miedo, porque el diablo nos quiere asustar. Porque fíjate qué cosa, el viento no lo ves, pero lo sientes. Es lo mismo que el diablo. Y también al viceversa, es lo mismo con Dios, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo vemos, pero lo sentimos dentro de nosotros. Bueno, el diablo no lo vemos físicamente pintado de rojo con cuernos y diciéndonos, ¡bu! No, nos empieza a hablar en nuestra mente. Y en nuestra mente empezamos a crear una película que no es, y empezamos a ver el viento contrario, cómo empieza a pegar a nuestras vidas, y nos empezamos a desanimar, y a duras penas llegamos. Por eso hay muchos cristianos que a duras penas están viviendo su vida cristiana, cuando sí no es. Versículo 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca al cual estaba la ciudad de la Sea. ¿Te das cuenta? Y costeándola a duras penas. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, fíjense lo que dice aquí, veo. Esta palabra veo, la palabra correcta que tiene que venir aquí es percibir. ¿Por qué digo esto? Porque en otras versiones, sobre todo en la versión americana, que es la King James Version, que es un poquito más apegada a la traducción del griego, dice percibir en inglés. Percibir significa este, algo interno espiritual que Dios te permite ver. ¿Ok? Fíjate lo que dice el versículo 9, el versículo 10, diciéndoles, varones, percibo o veo en el Espíritu, o el Espíritu Santo me ha hablado, que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? Sí veo el problema, veo que va a pasar un problema muy grande se puede destruir la nave y va todas nuestras pertenencias y también se pueden morir personas. Es lo que está diciendo Pablo ahí, ¿ok? Versículo 11. Pero ¿cómo percibes eso? Bueno, antes que nada, déjame decirte que cuando tú estás pasando por problemas y el viento te es contrario en tu vida, tú tienes que aprender a ver, a percibir en el Espíritu y entender que el Espíritu Santo te está hablando. ¿Qué me está hablando el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo está diciendo, ¿sabes qué, Adrián? Está viniendo una tempestad donde el diablo está privándote de tu economía, donde te está robando esto, esto, el otro. Y sí, Señor, pero ¿qué hago? Entonces Dios me ha hablado y me dice, reprende al diablo y dile que suelte tu dinero, que suelte esto, aquello, otro. Entonces en ese momento le digo, en el nombre de Jesús, todo espíritu impuro que está oprimiendo mi vida, que me está impidiendo que ese dinero venga o que la salud venga o que esto, que el otro, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Cuando tú siempre estás pasando por un problema difícil y a veces no ves que a dura apenas estás costeando y paseando, habla con Dios. El Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te habla para que tú percibas espiritualmente. Él te quiere enseñar muchas cosas para que tú seas victorioso en la victoria de Cristo Jesús. Y tú aprende a depender del Espíritu Santo. Y si tú aprendes a depender del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta como Dios le habló a Pablo, ahorita más adelante, el Espíritu Santo le habló para que Pablo tuviera fe. Pero aprende, siempre que viene un problema, un viento, percibe espiritualmente. Oye, veo que la navegación la vamos a perder, dice Pablo. Y veo también que vamos a perder muchas cosas. Y veo también que vamos a perder también a personas. ¿Ok? Fíjate lo que dice el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hay veces que las situaciones no están en nuestras manos. Aquí acuérdense que Pablo venía de ser bien estar preso. Es decir, él no tenía el poder de decisión, ¿ok? Él nomás le correspondió decir algo, que lo que Dios, o sea, la única tarea que Pablo tenía que decir era lo que Dios le dijo en el Espíritu y él lo dijo. Ahora, a la responsabilidad la tenía la otra persona. La otra persona decide no hacerle caso. Bueno, cuando esta persona no decide no hacerle caso, pasa un desastre.
Pero Dios, de todos modos, en medio de ese desastre, fíjate lo que nos dice. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar ahí. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Te das cuenta? A veces parece en la vida que podemos respirar, déjame, sigo adelante, voy bien, y de repente viene un viento tan fuerte. Este viento Euroclidón es un viento contrario, es decir, donde se mezclan las corrientes y se levantan tipo como huracán y pegan tan fuerte. Así hay tormentas en nuestras vidas que se levantan de repente cuando parece que todo está pasible, que ya se calmó todo, viene una tormenta fuerte. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquifre. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Citre, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. ¿Te das cuenta? Vamos a recordar que en los versículos que leímos del versículo 7 en adelante cayó una tempestad. Después en el versículo 13 parecía que todo estaba bien, pero vino el viento de Euroclidón y lo otra vez fueron embestidos por una recia, una furiosa tempestad. ¿Ok? Y al tercer día, con nuestras propias manos, versículo 19, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Te das cuenta lo que hace la tempestad tras tempestad? Déjame decirte una cosa, cuando tú siempre le quieres creer a Dios, el diablo siempre te va a mandar una tempestad tras otra tempestad. Pero ahorita vamos a aprender lo que Pablo hizo para entender las tempestades de la vida, que solamente a través de la palabra de Dios podemos nosotros vencerlas, creyéndole a Dios lo que Él ha dicho a nuestras vidas. ¿Ok? Aquí Pablo, acuérdense que iba preso y acuérdense, si se acuerdan por ahí del capítulo, ahorita me estoy acordando del capítulo, pero por el capítulo mm, 20, 21, cuando Pablo se va para que Pablo les dice a las personas en Efeso, ¿saben qué? Ya me voy por Jerusalén y en eso llega un profeta y le dice al hombre, al dueño, y le quita a Pablo su cinto y le dice al dueño de este cinto, lo van a meter preso y le van a hacer muchas cosas en Roma, etcétera, etcétera. Y luego Pablo más adelante dice, pues yo estoy dispuesto a morir por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esto y por más, y Dios ya me ha hablado y me ha dicho que yo ya cumplí mi carrera y la he cumplido con gozo y pues bueno. Entonces Pablo, él ya sabía que tenía que ir a Roma, Pablo ya sabía, Dios me dijo que tengo que ir a Roma, Dios ya me dijo que tengo que ir a dar testimonio a Roma, yo no voy a morir en esta tempestad. Pablo no estaba preocupado por su vida, Pablo lo que estaba preocupado era por las vidas alrededor de él, las personas, las 276 personas que ahorita vamos a ver. Cuando tú estás tan... Mucha gente me pregunta, Adrián, ¿cómo pasa un problema y cómo no te inmutas? ¿Cómo no te mueves? ¿Por qué no estás también llorando esto que lo otro? Porque he aprendido que sé que Dios es mi Padre y que Dios no falla. He aprendido a tomar en serio la palabra de Dios y a creerla tanto que la creo. Yo no estoy preocupado por mí, yo estoy preocupado por la gente a mi alrededor y tengo que estar orando por ellos y empiezo a orar por ellos y esto y que lo otro. Cuando tú entiendes eso, dejas de preocuparte por ti. ¿Por qué? Porque tú entiendes tu relación con Dios y entiendes esa relación tan fuerte con Dios que tienes, que sabes que Dios no te va a dejar morir porque Él te dijo que tienes un propósito y lo tienes que cumplir. Pero los que no saben son los otros que están alrededor tuyo.
¿Qué tan egoístas somos a veces que nos ocupamos y nos preocupamos más por nosotros en vez por los demás? Un verdadero cristiano, nacido de nuevo en Cristo Jesús, maduro y firme, no se preocupa por su vida, porque sabe lo que Dios le dijo y Dios es fiel para prometer, para cumplir lo que Él promete. Ahora lo que yo tengo que buscar es que las personas que están en mi entorno, Dios me las ha dado. Si yo soy esa clase de persona y le he creído a Dios de esa forma, Dios me da las personas de mi entorno y tengo que ocuparme de las personas que están en mi entorno. Pablo no estaba preocupado por él. Quiero que entiendas estos principios bíblicos. Pablo sabía que tenía que ir a Roma. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. El versículo 21 es exactamente lo que Pablo les dijo en el versículo 10 cuando les dijo, varones, veo que la navegación va a ser, nos va a costarnos muchas cosas. ¿Ok? Pero Pablo le dice al centurión y el centurión le dijo, ¿sabes qué? Olvídate, Pablo, le hacemos caso mejor al piloto. Pablo no navegaba la nave y como Pablo no navegaba la nave, el piloto tenía la responsabilidad, pero tenía la responsabilidad física, pero la responsabilidad espiritual de la guerra que se estaba librando ahí, espiritualmente la tenía Pablo. Eso quiero que lo entiendas. Hay muchas veces que físicamente tú no tienes la responsabilidad. Tal vez, por ejemplo, las mujeres que están casadas deben estar sujetas al marido y a lo mejor el marido toma una decisión errónea, pero tú como mujer te tienes que parar. Tal vez trabajo en una empresa o tengo mi propia empresa, pero mi hermano es mi jefe o lo que sea, tengo un jefe y no depende de mí, pero espiritualmente sí. ¿Sí me explico? Tal vez estoy en una posición en donde no depende de mí, pero Dios me ha entregado a mí lo espiritual y la guerra espiritual. ¿Sí me entiendes esa parte, lo que quiero que entiendas? ¿Ok? Entonces Pablo le está diciendo, bueno, yo les di un consejo que Dios me dijo. Yo no tengo miedo por mi vida, porque a mí no me va a pasar nada. A mí Dios me dijo que yo tengo que estar en Roma y yo tengo que estar en Roma. La nave se puede destruir todo, todos se pueden morir, todos se pueden ahogar, pero yo voy a quedar vivo porque yo le creo a Dios. ¿Ok? Pero yo no quiero que nadie muera, dijo Pablo. Yo quiero que todos vayan conmigo. Yo quiero que nadie se muera. Es más, yo quiero que todos los presos crean en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice ahí Pablo. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Eso es algo que tú tienes que comprender, meterlo en tu cabeza, meditarlo para bajar en tu corazón. Dios no te va a dejar morir, Dios no te va a dejar en esa situación, porque tú tienes un Dios al cual le perteneces y a cual sirves. Eso quiere decir que la responsabilidad completa es de Dios si tú le crees. La Biblia dice que peleemos la buena batalla de la fe. La única batalla que tú tienes que estar peleando es la de la fe. Yo he visto cómo personas se la pasan peleando con demonios y esto. No, eso no es pelear la batalla de la fe. La batalla de la fe es creerle a Dios. Cuando Dios te da una palabra, tú la crees y el diablo va a venir tan pronto a robártela. Eso es lo que dice la palabra del sembrador. Tan pronto cayó la semilla en buena tierra, viene el diablo y se la quiere robar para que no crea. Bueno, tan pronto Dios planta una semilla, viene el diablo y te la quiere robar para que no creas. No sé por qué situación estás pasando en tu vida. Dios te está dando una palabra, toma esa palabra, pero también va a venir el diablo con tormentas, te va a querer eh, tormenta tras tormenta, te va a traer un euroclidón, pero tú mantente firme porque tú tienes tu relación con Dios. Y te va a decir la gente, pero ¿por qué no estás angustiado? Ah, no estoy angustiado porque anoche oré con Dios, en la mañana he orado con Dios y ahorita estaba orando con Dios y Dios me ha dado paz en mi corazón y aunque se pierda el negocio, aunque se pierda esto, que el otro, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué dijo Abraham? La Biblia dice que Abraham creía que Dios era sumamente poderoso, que aun si mataba a su hijo, Dios era capaz de devolvérselo otra vez vivo. ¿Entendiste? Señor, no me voy a morir, a mí no me va a pasar nada. Yo tengo
Yo te he creído a ti, aunque venga un viento fuerte y me destruya todo lo que tengo físicamente, yo sé que tú me lo vas a reponer como se lo repusiste a Job. ¿Entiendes? Esa es la dependencia que tú tienes que creer en Dios, tener en Dios. Una dependencia tan fuerte y tan firme. Fíjate lo que dice Pablo. Voy a leer otra vez el versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, no porque Pablo lo dice, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y de quien sirve. Pablo entendía de quién era él. Pablo entendía a quién pertenece. Pablo entendía que su Dios no es un Dios que lo abandona, es un Dios que cumple su palabra y su promesa, es un Dios que le dijo, vas a ir a Roma y vas a ir a Roma. Pablo entendía que la protección sobre su vida no dependía de él, de lo que él hiciera, sino de quién es Dios y quién era él para Dios. Por eso dice, de quién soy y de quién sirvo. Esta parte de servir no significa servir en el ministerio, significa servir para Él, vivir para Él. Cualquier persona, aunque no tengas un ministerio y estés en tu casa, lo que quieras, si tú obedeces a Dios en tu corazón, lo que Él te está hablando, a lo mejor Dios te dice, educa a tus hijas, a tus hijos, y tú estás educando a tus hijos, eso es servir a Dios, lo estás obedeciendo. ¿Ok? Versículo 24, diciendo Pablo, no temáis. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que naveguen contigo. Fíjate, quiero que entiendas, lo voy a leer otra vez rápido para que lo entiendan, que versículo 23 y 22. Porque, 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. O sea, ¿qué les vino a traer el ángel de Dios? Palabra de Dios. Acuérdense que antes no estaba escrito el Nuevo Testamento, estaba escribiendo. Entonces vino un ángel y le dijo, no temas, Pablo. No temas. Nosotros hoy no tenemos que esperar que baje un ángel. Nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento para leerlo y ver esta parte y entender que Dios me está hablando y que me está diciendo, no temas, Adrián, no temas, no temas, no vas a morir. ¿Sabes por qué no vas a morir? Porque yo te he dicho que yo tengo un propósito para tu vida. Jeremías 29:11, tengo planes de bien y esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que voy a hacer con tu vida. ¿Ok? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Primero quiero que entiendas, vino Dios, vino el ángel y le dijo, por mandato de Dios, y le dijo, Pablo, lo que Dios te prometió, lo va a cumplir, tiene un propósito para tu vida. Y eso es lo que quiero que entiendas. Y es lo que le decía a mi amigo hace ratito. Mi amigo me dice, es que Adrián, si no, le dije, ¿por qué te casaste? Porque yo creo que es lo correcto. Ya tenía muchos años de novio, tal vez nunca iba a ser el momento oportuno y decidí caminar en fe y actuar en fe y por eso me casé. Y toda mi familia y la familia de ella se enojó porque dijeron, después, ¿cómo van a mantenerse? ¿Cómo van a vivir? Que ya no les queda dinero para mantenerse más que 3, 4 meses. Pero le creímos a Dios. Y le dije, sí, entonces no te preocupes. Conoce quién es tu Dios y a quién sirves. Y si tú le crees a Dios una promesa y le dije, lee, por ejemplo, Marcos 24, capítulo 11, 11, 24, que todo lo que pides en oración creyendo que lo recibiré y os vendrá. Créelo, pídele a Dios lo que necesitas y te vas a dar cuenta. Entonces, eso es una cosa. Dos, dice ahí, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aquí quiero que entiendas una cosa. Pablo intercedió por las personas. Pablo no estaba diciendo, Señor, sálvame, me estoy ahogando, Señor, nos vamos a morir. No, Pablo no dijo eso. Pablo estaba intercediendo por las personas. ¿Cómo sabemos que Pablo estaba intercediendo por las personas? Porque dijo, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Qué significa concedido? Que Dios escuchó a Pablo y que le dijo, Pablo, me estás pidiendo por todas las personas del barco, aquí están. Pablo no tenía ningún temor por su vida. Pablo no estaba ni preocupado que iba a morir. Pablo dijo, no, yo sé a quién sirvo y quién es mi Dios. Yo no tengo ningún problema en eso, yo no voy a morir, pero ustedes sí. Yo, déjame, pongo a orar por ustedes porque yo no quiero que ninguno muera y quiero que conozcan a Dios. ¿Te das cuenta ahora la responsabilidad tan grande que tú y yo tenemos sobre nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos, las personas que trabajan con nosotros? Nosotros tenemos que creer por ellos cuando ellos no pueden creer. Nosotros tenemos que aprender a creer por ellos, por Dios, para estar intercediendo por ellos, para que todas esas personas vengan a Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? Dios te ha concedido a tu familia, te ha concedido a las personas que trabajan contigo, a tus amigos. Por eso necesitas estar orando constantemente por ellos, porque tú eres el líder espiritual. Ah, sí, pero pues no depende de mí, sí, así como Pablo no dependía de él, muchas personas van a llegar con la nave, sin nave, ya destrozada la nave, pero van a llegar a Cristo Jesús. El final de este capítulo dice, fueron salvos todos con los pedazos de la nave. Y así va a ser tu familia, así va a ser tus amistades y tus amigos, si tú sigues intercediendo por él, por ellos,
déjame decirte que tus familiares van a ser salvos a pedazos, algunos. Así como no depende de ti la decisión de que tomen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero van a ser salvos a pedazos. Unos van a venir sin brazos, unos van a llegar tal vez divorciados, a algunos les pasó esto, aquel otro, algunos nada, pero van a llegar a Cristo, porque no van a morir. Fíjate lo que dice ahí. Versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que naveguen contigo, ¿ves? Dios le concedió a todos. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Eso es fe. Si tú me preguntas qué es fe, si tú entiendes en la Biblia qué es fe, esa es la definición de fe. No hay otra definición de fe, porque yo confío en que será hecho como Dios me dijo. Eso es fe. Créele a Dios y confía que te será hecho como Dios ha dicho. Versículo 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche, siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros, gloria a Dios, procuraron huir de la nave y echando el escrife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Fíjate lo que dice. Pablo estaba diciendo que las personas se querían fugar de la nave, se querían escapar para dejarlos abandonados e irse. Y Pablo les dijo al centurión, no permitas que se vayan, porque si estos se van, nadie, los demás no podrán ser salvos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una visión y Pablo quería ver que todos fueran salvos y llegaran a Cristo Jesús. Yo espero que tu visión sea tan fuerte como la de Pablo, que ves a tus familiares viniendo a Cristo Jesús, que ves a tus amigos viniendo a Cristo Jesús, que ves a todos los que te rodean viniendo a Cristo Jesús, tanto que digas, no, no voy a permitir que ninguno se escape. Yo sé que tú vas a tocar a todos porque tu palabra dice, cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo te creo por mi familia, por mis amigos, por mis seres queridos, lejanos y cercanos. Es tiempo que tú le empieces a creer a Dios. Es tiempo que tú empieces a buscar a Dios por esas personas. Es tiempo que le creas a Dios y que le digas, Señor, tú eres poderoso no para salvar un miembro, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si yo tengo 1000 miembros en mi familia y amigos, tú los vas a salvar a todos, Señor. Los vas a alcanzar y van a ser salvos con pedazos de la nave. Entonces los soldados cortaron las amarras del escrife y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis, permanecer en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Te das cuenta? Qué hermoso, Pablo, recordando unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que Pablo no oyó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas? Cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que ni un pelo de la cabeza Él permitirá que se les caiga. Aquí Pablo estaba recordando eso y él no escuchó a Jesucristo y tenía el mismo principio, ¿ok? Pablo estaba seguro y 100% que no iban a morir. Pablo estaba 100% seguro que Dios iba a obrar tal como le había dicho Pablo. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con Dios a escuchar a Dios cuando estás en medio de la tempestad? Deja de llorar delante de Dios y empieza a buscarle a Dios, leyendo la Biblia, orando cuando estés en una tempestad. Cuando estés en una tempestad, no llores. Llora en el momento, límpiate las lágrimas y empieza a leer tu Biblia y empieza a creerle a Dios. Y si vas a llorar, que no sea por tu problema, sino que sea por lo tanto que amas a Dios. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Por qué tuvieron mejor ánimo? Porque Pablo les empezó a hablar palabras de fe. Pablo les empezó a decir, no se preocupen, no van a morir, ningún caballo se les va a caer. Mira, se me apareció un ángel y Dios me los concedió a todos. Ustedes no se preocupen. ¿Te das cuenta que tenemos nosotros que estar hablándole a nuestros familiares? Oye, Dios te va a ayudar, Dios puede cambiar tu vida, Dios esto, Dios aquello, lo otro. Mi papá, yo creo que nunca lo había escuchado decir amén, o qué bonito hablas de Dios, o Dios esto que el otro.
Sí, mi papá sí, siempre ha dicho que Dios te bendiga, pero últimamente en estos últimos meses me ha mandado mensajes donde dice, hijo, qué bonito hablas con la palabra de Dios. Y luego ya me pone amén y me pone ese tipo de cosas. ¿Te das cuenta? Después de veintitantos años. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo. ¿Te das cuenta? Tenemos que darles ánimos. Comieron también. Y eran todas las personas en la nave 276 personas. ¿Te das cuenta la responsabilidad tan grande que tenía Pablo? Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa en la cual acordaron varar si, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras del timón e izada el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abrió con la violencia del mar. La violencia del mar. El mar todavía estaba pegando fuerte, queriéndolos asustar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. Fíjate, los soldados acordaron matar a los presos. ¿Por qué? Porque los romanos, si perdían un preso, al llegar a Roma, los mataban. Por ejemplo, si salías con 10 presos, no podías llegar con 9. Si llegabas con 9 presos, mataban a todos los soldados. ¿Por qué? Porque se te perdió un preso. Entonces aquí dijeron los soldados, pues se nos va a perder uno, pues vamos a matarlos a todos mejor. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra con pedazos de la nave. Gloria a Dios. Vamos a ver dos cositas para cerrar. La primera, quiero que entiendas que Pablo estaba viajando a Roma. El diablo quería destruir su vida. El diablo no quería que Pablo cumpliera el propósito de Dios. El diablo quería que Pablo tuviera miedo, como Pedro cuando vio la tormenta. Gloria a Dios, gracias Espíritu Santo. Gracias porque nos está revelando muchas cosas. El diablo quería que Pablo tuviera miedo como lo tuvo Pedro y que volteara a ver la tormenta y que se ahogara. Si Jesús no hubiera estado ahí, Pedro se hubiera ahogado. Pero Jesús estuvo ahí para enseñarnos un principio. Para el que cree todo es posible, pero para el que duda, sí te vas a ahogar, si dudas, porque es contrario a la fe. La fe es creer que lo que Dios dice es verdad. La duda es creer que lo que Dios dice no es verdad. ¿Me entiendes? Y si nosotros dudamos, dice la Biblia en Santiago capítulo 1, que no vamos a recibir nada. ¿Te das cuenta que lo único que el diablo quiere es que dudes para que no recibas y le eches la culpa a Dios? Entonces, Pablo, el diablo quería que Pablo dudara para que no llegara a Roma, pero Pablo sabía quién había confiado y en quién había creído. Y Pablo dijo, yo no voy a morir, pero yo no tengo preocupación por mí, tengo preocupación por las personas. Y cuando el diablo se dio cuenta que no podía hacer nada con Pablo, porque Pablo estaba decidido a creerle a Dios y que le había creído tal cual Dios le había dicho, entonces se fue a atacar a las personas. Pero Dios se las había dado a Pablo y las personas fueron salvos con pedazos de las naves. Así Dios te dice hoy, yo te he dado y te he puesto por líder espiritual en tu casa. Tu familia va a ser salva, tus amigos van a ser salvos por pedazos. Muchos van a venir sin un brazo, sin un ojo, muchos van a venir dañados, van a venir así, etcétera. Muchos van a venir bien. Pero déjame decirte una cosa, todos van a ser salvos. Sigue creyéndole a Dios. Sigue creyendo que lo que Dios dice es verdad, que tú y tu casa serán salvos. Síguele creyendo a Dios por ese jefe, por ese familiar, por ese esposo, esa esposa, esos hijos que están ahí perdidos o lo que tú quieras. Síguele creyendo a Dios por ese amigo lejano, por aquellas personas que Dios está poniendo en tu vida. Síguele creyendo a Dios, que todos van a ser salvos por pedazos en el nombre de Jesús.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y poderla comprender y entender. Te damos gloria y honra por ser tan bueno y bello. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos tan bonito y decirnos que tengamos fe y que creamos tal y cual es tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de orar y hablarle a nuestros familiares, amigos, seres queridos y lejanos. Hoy te pedimos que nos perdones las veces que hemos dudado. Lávanos con la sangre de Jesús. Pero ahorita, Señor, vamos a tomar un minutito para orar por las personas que estás trayendo en nuestras vidas. Y de ahí, Señor, te doy gracias por tocar sus corazones. Ayúdame a seguir orando por ellos, porque te quiero a ti que van a ser salvos con los pedazos. Con que vengan tempestades en sus vidas, yo creo que van a ser salvos, Señor. Te doy gracias por la fe que me has dado para creerte que a pesar de los euroclidones y los vientos contrarios y las tormentas duras, tengo tu palabra que es una firme ancla que yo puedo creer en ella y el viento no me moverá de lo que tú has dicho en tu palabra. Eso decido creer que tu palabra es verdad y decido creerla en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puedes ponerle stop